El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas de informarles y con mucha ilusión, año tras año, de seguir con este programa. Como han visto en el cartel de presentación, hoy vamos a hablar de senderismo. Senderismo que, bueno, en los últimos tiempos se ha puesto de moda, aunque Manolo, bueno, voy a presentar primero a los invitados. Digo que se ha puesto de moda, aunque siempre hubo senderismo, o de alguna manera siempre se caminó por senderos, aunque efectivamente esta última parte de lo que se denomina hoy senderismo tiene poco que ver con lo que se hacía hace muchos años. Tenemos invitados en nuestro programa, como siempre, a la izquierda a Manuel Cardona Sosa, que es monitor federativo de montañismo. Buenas noches, Manolo. Muy buenas noches. Y a mi derecha, pues a Manuel Duro, que es monitor de montañismo de club. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Bien, hoy tenemos la coincidencia de dos tocayos, dos Manolos. Manolo, yo decía el senderismo, bueno, decía que se practicaba, pero hoy lo que se denomina senderismo tiene muy poco que ver con lo de caminar por senderos que se hacía hace muchos años. Ha cambiado la filosofía en parte. Incluso el tipo, el perfil del caminante. Antes, quien más caminaba solían ser muchachos, gente joven. Hoy, precisamente, el perfil medio, la edad media del senderista normal suele ser, está entre los 40 y los 50 años. Ha cambiado la edad, pero también ha cambiado la filosofía. Antes, el caminar era una forma de escapar de la ciudad y de hacer actividad en el campo. Se dormía en el campo, se practicaba, se combinaba la acampada con el montañismo, y hoy no, hoy se han producido diferencias y el montañismo es una cosa, la acampada es otra, el senderismo es otra. Hoy el senderismo que se hace es quizás más social y cultural. De hecho, aunque está federado, es una de las modalidades que están incluidas en las federaciones nacionales en general, sin embargo, aparte de modalidad deportiva, es más un fenómeno social,
por ese componente de grupo y de descubrir y compartir la naturaleza que se tiene en esos grupos que practican el senderismo. Manolo, ¿cómo descubres tú el senderismo aquí? Porque tú hacías tu vida normal, profesional, y de repente un día claro, pues te vuelves senderista. Exactamente. ¿Cómo entras tú en el senderismo? Bueno, mis raíces son de una familia agrícola, con lo cual he tenido mucho contacto con el campo. O sea claro. Que a mí el medio no me era desconocido. Y siempre me ha interesado. Lo que pasa es que nunca encontré el momento. Yo me fui aquí a una parte de la isla que me facilitaba salir bastante al campo, en la zona del sur. Tenía buenos amiguetes allí que me llevaron y me iniciaron a caminar. Y en el año 2002 pues me ocurrió tres cosas me ocurrieron que no se me van a olvidar. Y fue que dejé un vicio que tenía, que era el tabaquismo, con lo cual vicio fuerte. Ya gané bastante con haberlo dejado. Me metí de lleno en el senderismo y no tenía mis deberes profesionales porque me prejubilaron. Está bien prejubilado. Con lo cual ya tenía los tres factores que ya esas tres patas pues completaron un banco perfecto, para mí por lo menos, ¿no? Y ahí fue el inicio. Y hasta la fecha. La buena suerte es que caí en el momento justo y en el sitio ideal. Caí en Neofrón. Importante, ¿no? El club Neofrón. Lo he dicho bien, Neofrón. Neofrón. Sí, Neofrón es el nombre científico de algo que es muy cercano a nosotros, el guirre, el famoso guirre, que en su día no se le pudo legalizar con ese nombre. Y se le dio el nombre científico del guirre. Neofrón suena raro. ¿Hablamos de un club solo de senderismo o es de montañismo? Empezó siendo de senderismo, aunque la vocación de todo club de senderismo siempre es la de ir más allá. Es raro la persona que empieza a hacer senderismo y no termina haciendo montañismo o escalada incluso. Siempre la tendencia es alargar los límites, ir más lejos y más alto. Y ya digo, uno empieza paseando por el campo y termina al final subiendo altas montañas. Un senderista debe amar la naturaleza. Me da la impresión de que hoy hace senderismo es un preocupado por el medio ambiente, un preocupado por incluso en algunos casos hasta de investigación, ¿no? Es decir, el senderista investiga en esa zona por donde anda, protege y hace muchísimas cosas, ¿no? Sí, se preocupa tanto, hace un uso y también un disfrute de la naturaleza, la disfruta intensamente. Claro, cuando ve los atentados, los impactos ambientales que sufre, pues también se preocupa, pero normalmente el senderista es una persona o un grupo de personas. Normalmente nunca el senderista se debe utilizar en singular, suele ser en plural porque es algo que se practica en grupo. En grupo, ¿no? Pero suelen los senderistas ser personas que disfrutan más que se preocupan. Evidentemente cuando sus compromisos, día del árbol, cuando hay que trabajar o esforzarse o aportar algo a la naturaleza, lo hacen, y lo hacen incluso a nivel individual, no tirando basura, cuidando, evitando todo tipo de impacto ambiental. Pero en principio disfrutan más que se preocupan. Manolo, hablábamos fuera de cámara, ya me comentaba el otro Manolo, porque además aquí a mí me decía uno, a mí me dice Manuel y otro Manolo. Yo creo que los dos, como son Manolo, vamos a llamarlos así. Me hablaba de que a ti se te ocurre algo que habías visto y que estaba por ahí fuera, pero que daba la casualidad de que se hacía por primera vez en Canarias. Preparas un proyecto novedoso en Canarias. Háblanos algo de ese proyecto que inicia, que todavía sigue el proceso. Sí, todavía está funcionando. Y efectivamente, eso salió precisamente a raíz de las inquietudes que yo tengo por situarme, por colocarme un poco mejor aquí en el tema este. Y es que el club hace unos cursos de GPS. ¿De GPS? De GPS. Un aparato que para mí ha sido vital. Y en ese curso, conversando con el profesor que nos daba el curso, pues surgió el tema los vértices geodésicos.
Yo tengo todos los vértices geodésicos y sé dónde se puede consultar la manera de ir a ellos. Me gustó la idea, se me encendió la bombilla en ese momento. Pues, si se puede ir, yo creo que estamos perdiendo el tiempo ya. Porque lo del senderismo, como decía Manolo, no es solamente coger la mochila y pegarte 18 kilómetros corriendo por ahí. Cuando tú sales a caminar, tienes varios objetivos. Uno de ellos es el hacer deporte, otro de ellos es el cuidar el medio ambiente, y otro de ellos también importante es que no vayas a caminar por Hoy vamos a ir a la montaña de Sándara, que normalmente, o te puedo poner por otro ejemplo más llamativo, a la montaña de Amurgar, en la aldea San Nicolás, que allí senderistas han ido pocos. Nosotros hicimos una etapa de senderismo con el objetivo de ir a la montaña de Amurgar. Va motivado por un interés. No es solamente hacer el senderismo. Claro. Así que aquí no es el atracarse a un montón de kilómetros por atracarse. ¿No? Por atracarse, no, eso no es. Bueno, pues me intereso con el tema con la idea esta, y veo que el Instituto Geográfico Nacional tiene inventariados todos los vértices geodésicos de España, entre ellos, lógicamente, los de Canarias. Y en Las Palmas nos encontramos con 55 vértices. No, mentira. ¿Qué se le puede explicar al telespectador qué es un vértice geodésico? Lo digo porque algunos dirán, bueno, ¿qué me está hablando este hombre de vértice? Posiblemente haya mucha gente que no sepa lo que es un vértice geodésico. Que no lo haya oído. Tampoco a esta altura tampoco tiene mucho interés. Pero si miras para atrás, ves que es importante. Tan importante que bueno, que un vértice geodésico es una referencia, es un hito que se instala en el campo y que se aprovechó desde sus principios para, haciendo triangulaciones, cartografiar la superficie. De esa manera se podía cartografiar. Perfectamente. Pero además con una precisión exagerada. Eso se empezó a hacer ya desde hace ya mucho tiempo, de la época de los griegos. De la época de los griegos. O sea, que no es una cosa novedosa. La ciencia que controla este tipo se llama geodesia, por eso el vértice geodésico, eso de la época de los griegos viene ya dando. Se ha ido depurando las técnicas, se ha ido depurando la forma de controlarlo, se ha ido avanzando en los aparatos de medida, y entonces pues bueno, ya viene los satélites, todos los aparatos de medida ya precisos, tan precisos que hoy puedes medir la situación de un punto, cualquier punto del globo terrestre, con una diferencia de a lo mejor de 1 milímetro, de 1/10 de milímetro. Pero que prácticamente lo mide. Gracias a esos aparatos, claro. Gracias a esos satélites. El GPS ha sido importantísimo. Después ya pues le dieron otras aplicaciones. Los militares empezaron a usarlo también y la idea mía salió de ahí. Eso. Entonces, cuando yo veo que en Las Palmas hay 49 vértices, hay 55 inventariados, pero hay 6 que se repiten en varios municipios. En realidad son 49, no son 55. Por ejemplo, el de Osorio, el pico de Osorio, confluyen 3 municipios. Y los 3 municipios dicen que el vértice es suyo. Vale. El de Firga, Valle Seco y Teloz. Ahí coincide. Porque, ¿quién instala esos vértices? El instituto. En principio el Instituto Geográfico Nacional. Esos vértices son eso que hemos visto muchas veces, un pivote. Cualquiera que haya caminado al campo, haya subido a lo alto de una montaña, aunque no siempre que están en lo alto de montaña, habrá visto una base cúbica de hormigón y encima un tubo de hormigón blanco. Si se suben encima y los miran con cuidado, verán que encima, sobre el cilindro de hormigón, hay una chapa metálica que
la referencia geodésica que en su día se utilizaba como referencia para los aparatos de medición. Ese sistema de medición, como decía Manolo, evidentemente han quedado obsoletos. Los nuevos sistemas de medición por satélite hacen que eso hoy sean auténticas piezas arqueológicas. Y ese valor precisamente arqueológico es el que hace más atractivo precisamente esas instalaciones que hay en los vértices. Estamos hablando de unos cuantos años instalados. Claro, y ya son arqueológicos, aunque cuidado, por el Estado español están protegidos todavía, es decir, todavía cumplen una función militar y geográfica. Por eso la iniciativa de Manolo en eso que él les dio en llamar Operación Geodesia es un buen matrimonio entre lo que es deporte, naturaleza y ciencia, porque precisamente la geodesia es esa parte de la ciencia que fue determinante en su día para poder medir el planeta. Es como la cartografía, pero la cartografía mide pequeñas superficies, pequeñas distancias. La geodesia es la que mide países, grandes territorios. Y para eso es necesario que en lo alto de montañas y en lugares muy visibles estén colocados esos referentes, esos llamados vértices geodésicos, que en realidad son puntos con los que se permiten establecer las mediciones. Eso hoy se ha convertido por lo que estamos hablando, por el avance de las nuevas tecnologías, se ha convertido en un poco menos que en un elemento etnográfico, un elemento arqueológico. Visitarlo es hoy visitar historia. Qué importante. Bien, vamos a hacer un pequeño... Ahora lo vemos después de esta pausa que vamos a hacer. Estamos hablando de senderismo, estamos hablando de sendero, estamos hablando con Manolo Cardona y con Manolo Duro. Volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de senderismo, seguimos hablando con Manolo Cardona y con Manolo Duro. Aquí me mostraba Manolo, bueno, pues cómo se plantea estos vértices y cómo se puede tomar la referencia a través de estos vértices. Pero también me decías tú, Manolo, que bueno, que ahora pues a través de satélites y a través de historia, aunque siguen protegidos porque a nivel militar o en un determinado momento son referencias. Y claro, científicos, sí, imaginémoslo por un momento, si por esas cosas que a veces ocurren en la historia de las civilizaciones, algo se viniera al suelo, y en este caso los satélites, los vértices geodésicos seguirían cumpliendo la función de referenciar geográficamente el planeta, a los países, seguirían siendo elementos de referencia. Actualmente no son usados, sin embargo siguen estando protegidos por la legislación española como elementos necesarios tanto para el estudio como para la defensa nacional, digamos.
Que es importante. Cuando hablamos de senderismo, ¿hace más senderismo los hombres que las mujeres y los hombres? ¿Está igualado? ¿En eso no hay definición de género? Cuando empezaba, hablaba del senderismo, las marchas y las caminatas que se hacían hace 30 o 40 años atrás. En aquella época no contábamos con muchas compañeras. No, pero las echábamos de menos, pero no las dejaban. No las dejaban por motivos, por las circunstancias de la época. Hoy yo te diría que estamos aparejados. Más hombres que mujeres. Ya no hay separación en eso. Antes era raro que hubiera una señora. Hoy es normal que los grupos de senderistas que vemos por el campo, es más, en algunos grupos en concreto hay casi más mujeres que hombres. O sea que aquí la diferencia de sexo ya no. Quizás la mayor diferencia la vemos en el tema de edad. No se suelen ver grupos de gente joven menores de 20 años haciendo senderismo. Se ve mucho senderismo familiar, grupos de familia o familias solas, en que él y ella van con sus niños, ¿no?, al campo. Pero cuando vemos grupos de senderistas, normalmente son personas, en el grupo en general, de 30 años para arriba, hasta, como suele suceder, tenemos una compañera en nuestro club que tiene 83 años, Pino, Santana. Y no deja de ir y no deja de salir al Camino de Santiago todos los años. Hasta sola. Hasta sola se va caminando. Hasta sola. A lo del Camino de Santiago, a la ruta de Santiago. Hablamos que el senderista hoy está muy organizado, tú me hablabas del club. ¿Se federa el senderista? Sí, después de unos años en que costó convencer a los caminantes de la necesidad de federarse, hoy prácticamente se puede decir que casi todo el mundo que hace senderismo de manera organizada, el que lo hace de manera individual y por libre, seguirá siéndolo individual y por libre. Pero cuando se hace en grupo y en clubes, el senderista ya se federa. El federarse es sencillamente el seguro que le protege, las coberturas que le protegen en caso de accidente. Y cuando, como ha ocurrido desde hace 2 años para acá, el precio de la licencia federativa, del federarse, ha bajado tanto, pues ya no hay tanta dificultad, ya no hay tanto rechazo al federarse. Reconozco que hace años atrás la licencia federativa era muy costosa y era uno de los... ¿Se diferenciaba a un montañero de un senderista o un escalador de un senderista? Porque claro, no hablamos, y sobre todo a efectos de seguro, no hablamos del mismo riesgo que la mutualidad pueda poner, porque claro, parte de la licencia va al seguro y la otra va a la federación, lógicamente. Pero claro, cuando hablamos de escalada hay unos riesgos más riesgos que el seguro eso, te va a cobrar. Eso es uno de los misterios de la economía y el mundo de los seguros, porque hasta hace 2 años existían categorías por modalidad. El senderista pagaba tanto, el montañero cuánto, el escalador más. Hoy en la práctica tenemos, por ejemplo, la licencia autonómica, que con la misma licencia abarca las 3 modalidades, digamos, típicas. Abarcan más, porque más está de descenso de barranco, hay muchas más modalidades actualmente, aparte de senderismo, montañismo y escalada. Pero todas están incluidas en la misma licencia federativa autonómica. Y en la nacional lo mismo, abarca lo mismo. Hoy las diferencias solamente están si vas a hacer senderismo a nivel de Canarias, sería la autonómica, a nivel de Estado, sería la nacional, la estatal, o si vas a ir al extranjero. Hay otras licencias que son para aquellos que van a grandes macizos alpinos, Himalaya, etcétera, que ya no son senderistas. Pero en cualquier caso también es una licencia federativa cuyas coberturas les protegen en lugares tan lejanos, ¿no? Y eso ha hecho, como tú decías, en los últimos años, el bajar esas licencias, el que la gran mayoría se... Es uno de los motivos del boom al que estamos asistiendo, especialmente en los 2 últimos años. Ya se veía que había era un fenómeno social, pero todavía ese fenómeno social no se reflejaba en las estadísticas que la Federación Canaria o la Española sacan todos los años en cuanto a número de federados. Digamos que el número de federados que hay en la Federación Canaria o Española no reflejaban realmente el número de senderistas que está hoy caminando el campo.
Sin embargo, actualmente se puede decir que aunque hay un porcentaje todavía considerable de senderistas que no se federen, que no están federados, la mayoría sí que lo están, y hoy nos podemos decir que, bueno, sí, se confirma que es un fenómeno social el senderismo, sí. El senderista, Manolo, es un ecologista convencido. Debe serlo. Debe de serlo. Debe serlo. Eso es la primera premisa para salir. Porque el senderista, por regla general, es un cuidador del medio ambiente, incluso un conservador. Y además, un conservador, y además debe ser un promotor de mejorar lo que hay hecho, de denunciar lo que se está haciendo. Eso el senderista tiene que ser. Yo no digo que pertenezca a ningún grupo ecologista activo de... Exactamente, pero ya de por sí ya el hombre, la persona que salga al campo a hacer senderismo, debe de respetar todo el ambiente. Y lo suele hacer. Y lo suele hacer. Y es raro ver a algún senderista. Afortunadamente es raro ver a algún senderista tirando cosas por ahí. Siempre habrá algunos. Siempre habrá algunos, siempre nos encontramos por ahí algunas cosas que no son. Claro, pero para eso hay otras acciones. Nosotros hace 2 semanas pues estuvimos haciendo una jornada en la que se celebraba el Día del Senderista Responsable, que lo llamaron con muy buen acierto, el Día del Senderista Responsable. Y cada uno de los que participaba cogimos una bolsa de basura y sin necesidad de grandes aspavientos, pues lo que íbamos encontrando ahí, lo poco o mucho que íbamos encontrando por el camino, lo íbamos echando a la bolsa de basura. Eso fue en un día concreto, pero después durante todo el año es prácticamente lo mismo. Ya con que no tires lo que llevas, lo que te sobra, ya con que no tires lo que te sobra, ya estás haciendo una labor importante. Tenemos en Gran Canaria verdaderos caminos reales interesantísimos. Auténticos, maravilla. Auténtico. A mí eso es que... Y el otro día pasé por primera vez por uno, y particularmente para mí, porque eso yo ni lo he escrito en ningún sitio ni nada, pero le he puesto camino romano. Yo vengo de un sitio donde hay muchos caminos romanos. Allí los romanos vivieron durante mucho tiempo y son zonas muy que las respetamos mucho por la historia y tal. Y yo cuando vi la subida aquella digo, esto es un camino romano, esto es un auténtico camino romano. Entonces eso, o sea que podemos o no le podemos envidiar a nadie el que aquí no tengamos verdaderos caminos reales, verdaderos... ¿Qué va? Al contrario. Nos envidian a nosotros. Ah, sí. Bueno, nos envidian a nosotros. Yo ya en 2 ocasiones he traído 2 grupos de la península y cuando se marchan de aquí se van llorando y ¿por qué no nos quedamos aquí? Hombre, verdad que tenemos una serie de factores que ayudan mucho al senderismo, ¿no? Ayuda un montón. Porque prácticamente casi todo el año se hace senderismo, ¿no? Claro, y luego pues eso, el tema está avanzando a marcha a velocidades supersónicas, entonces cada vez se está respetando más, cada vez están sacando nuevos caminos, cada vez están habilitándolos con mejor posibilidades. Porque estos caminos son bastante cómodos para hacer o son, porque a lo mejor la gente se imagina que es un senderismo un poco más que una escalada en esos caminos porque están mal conservados, con dificultades. Yo creo que el senderismo lo diferencian de la escalada o de la montaña. El senderismo es un poquito más suave, pero no tiene por qué ser necesariamente ir por el Paseo de las Canteras. Hay que complicarlo un poquito más, también. Porque eso también es la gracia de senderismo. Ahí está. Tienes que complicar un poquito. ¿Se necesita tener alguna preparación especial para ser senderista? Yo no tenía ninguna. Porque me imagino que cuando la gente va caminando... Yo la adquirí practicándolo. Claro, y que lo que pasa es que al principio lo que hacía era caminos fáciles, que es lo que hay que hacer. Pero y eso el mismo club te prepara cuando tú entras en el club, en el caso de ustedes, al senderista nuevo, ¿lo prepara o le mete 30 kilómetros a caminar? No. O sea, al senderista nuevo pues pero no es el club ya no es el club, es los 28 compañeros que van con esa persona en la guagua. Lo arropamos todos. Mira, nos enseña qué clase de calzado tienes que llevar, nos enseña
qué clase de ropa tienes que llevar. Nos enseñan a utilizar unos bastones, nos enseñan a llevar un corta uña, una navajita para una cosa, un pequeño botiquín. Esas cosas no las enseña el club. Pues eso es lo que tienes que aprender. Y eso forma parte del senderismo, para tú ser independiente, autoindependiente, que no dependas de lo demás. Una ambulancia detrás para ir recogiendo, claro, ¿no? Claro. Porque ustedes no van con ambulancia, eso está claro, ¿no? Gracias a Dios no la hemos todavía no se ha inventado el tema de la ambulancia detrás con un No, pero llevamos un pequeño botiquín que ha hecho su pericia también. También ha hecho su función, ¿no? Claro. Aquí se trata de caminar el mayor número de kilómetros o son, como decía Manolo, una actividad que se prepara para el estudio del tajinaste, claro. O sea, más que el caminar, meterse una tira de kilómetros, es determinadas actividades que se preparan para esa... A mí no me han enseñado eso. A mí no me han enseñado a hacer 20 kilómetros ni 30, la he hecho también, pero ya por iniciativa propia y porque he querido, por otro objetivo. A mí me han enseñado a ir al campo, a disfrutar del campo. Hemos hecho un sendero de 6 kilómetros y cuando hemos llegado al final nos hemos sentado allí y hemos estado 3 horas. Y no charlando tranquilamente, claro, y observando. Y no hemos vuelto a casa, pero las 3 horas que estaba allí estaba en otro mundo. Eso es. Y no ha hecho nada más que 6 kilómetros. 6 kilómetros. Es una filosofía, Manolo, ¿no? En el fondo. ¿Alguna manera de filosofía de la vida? Para muchas personas es un modo de vida. Hay muchas personas que más te lo dicen. No entienden su vida sin el senderismo. Y como suele suceder, es una frase muy socorrida, no sé cómo había podido vivir tanto tiempo sin esto. Sí. Sí, porque una vez lo descubres, no descubres solamente que hay una naturaleza, hay algo ahí muy cerca, además en Canarias, en Gran Canaria en particular, es que a 10 minutos, en una dirección o en otra, estás en la naturaleza, bien en playa o bien en campo, en verano e invierno, y a 10 minutos de la puerta de tu casa. En otros sitios hay que estar durante horas en tren o en autobús para llegar a algún sitio, ¿no? Aquí caminando, ni siquiera con la guagua, ni con el coche, sino sales caminando de la puerta de tu casa y cuando te das cuenta ya estás en plena naturaleza. Si vives en Las Palmas, si vives en los campos, pues con más motivo ya estás en ella, ¿no? Tenemos una naturaleza más muy rica, muy variada, y lo que es raro es que, bueno, no es raro, estamos descubriéndola ahora descubriendo nuestra naturaleza, como yo digo, nuestra natura y nuestra cultura a través de los senderos. Es un elemento de distracción y de disfrute, es un fenómeno social, pero también es un mundo de conocimiento y de sensaciones de todo tipo. De conocimiento, como hablábamos hace un poco tiempo, para los canarios es una de las mejores maneras de acercarse a su identidad, de oler sus olores, de hablar con su gente del campo o de conocerla, porque no son igual que la gente de la cumbre, que la de las medianías, que la del sur, ni los costeros. No es la misma flora, no son las mismas aves ni la misma fauna, ni el paisaje. Es muy cambiante, de verano a invierno, pero también de cumbre, de costa a cumbre. Cuando empezamos a descubrir todo eso es cuando se produce eso que te digo. Te enganchas. Es muy fácil. Es muy fácil engancharse. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa y llegamos ya a la parte final de este programa dedicado al senderismo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad.
tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque por esta noche y estamos hablando de los senderos, del senderismo, de esta filosofía, esta manera de hacer deporte, esta manera de hacer cultura, esta manera de cuidar el medio ambiente. Manolo, también el senderista es investigador, es decir, ha descubierto muchas cosas, ¿no? Hombre, porque habrá descubierto alguna planta endémica que a lo mejor nadie se ha enterado que estaba por allí, o algún ave que no... Ahí estoy un poco fallo a eso. Sí, ¿no? Tengo compañeros míos que lo tengo yo. A ver, Manolo, cuenta. Pero la flora de aquí es extraordinaria, es riquísima. Y hay verdaderas joyas por ahí, endémicas, que casi nadie las conoce. No, pero en el campo es que cada persona... Lo bueno que tiene el senderismo y la naturaleza nuestra es que si no te interesa la flora, pues pasas por allí, lo ves, le sacas una foto y sigues de largo. Para muchos, descubrir nuestra flora es pues un descubrimiento, ¿no?, mágico. Sin embargo, hay paisajes, animales, rincones, pero sobre todo personas. Nuestra naturaleza, nuestro medio natural y rural está lleno de vida, que no solamente son animales y plantas, son personas. A veces conocer a esa, lo que estábamos hablando hace un momento, conocer a esa gente de Agaete o de Tejeda, te hace dar cuenta de la riqueza humana que tenemos en estas islas y que todavía conservan una identidad, una forma de hablar, de ser, de sentir y de pensar, que se conserva en esos pueblos por esas personas, ¿no? Que el mundo urbano todavía, aunque la frontera es cada vez más difusa, todavía en nuestros pueblos y en nuestra gente del interior se conserva una forma de ser y de sentir, la canaridad y la tierra, que los senderistas descubrimos cuando nos relacionamos con esa gente. Cuando vamos en grupo cerrado y pasamos al lado de un pastor y ni siquiera le saludamos, estamos perdiendo una posibilidad increíble de poder descubrir una dimensión rara de la isla. Hoy cada vez más los senderistas van teniendo más tiempo para pararse, saludar y echar un rato de conversar con el hombre del campo, ¿no? El hombre y la mujer del campo, ¿no? ¿Sí, ibas a decir algo? Sí. No, yo quiero abundar un poquito, a pesar de que no soy tan especialista, no soy especialista en ese tema, pero como lo que dijimos antes, esto vas aprendiendo y vas viendo lo que te hace el compañero, lo que te enseña el compañero. Yo tengo una frase de Manolo que no se me ha olvidado nunca, y es que en una ocasión me dijo, cuando saliéramos al campo, que habláramos con una persona, o que conociéramos un árbol, o que conociéramos una flor. Y cuando volviéramos a la casa, que él se daba por satisfecho con que hubiéramos memorizado una cosa nada más. Todos los días que salga, que memorizaras una cosa lo que habías hecho. Que al cabo de salir muchos días aprenderás un montón. Bueno, importante. Eso fueron palabras suyas. El hacer senderismo económicamente barato, porque poco se gasta, ¿no? No exige grandes equipos a nuestro nivel. No, bueno, cada vez nos estamos ocupando un poquito más de llevar la botita más con más calidad, pero eso es bueno, pues eso es importante. Bueno, eso para tus pies te lo van a agradecer. Pero vamos, que en general es muy barato hacer senderismo. Sí, es barato, relativamente barato. Porque dentro de los deportes no es un deporte de élite de esto que necesite inversiones grandes. No es lo mismo un escalador o un montañero que un senderista. Un senderista, sus gastos y el hacer senderismo es bastante económico, ¿no? Y que está al alcance de casi todo el mundo. Si lo hacemos en Canarias, si haces senderismo, por ejemplo, en Sierra Nevada o Pirineo, tienes que tener equipo de verano y equipo de invierno.
Solamente el equipo de invierno te encarecería mucho la ropa. Pero estando en Canarias, un chubasquero para los días de invierno que pueda mojarte un poco, unas botas medianas que no se te empapen a la primera y una ropa normal, basta y sobra en equipo. A veces lo que más caro nos cuesta a veces es el transporte. Si queremos ir a caminar a esos macizos del oeste, queremos ir a la aldea o queremos ir a sitios relativamente lejanos, nos cuesta más el transporte, el que nos lleven hasta allí, ¿no? Siendo en grupo, a veces podemos conseguir la ventaja de compartir los gastos, pero es casi el transporte lo más caro. El equipo del senderista en Canarias, y en Gran Canaria en particular, es bastante, por lo que hablamos, por el clima que tenemos, no requiere un equipo técnico especial, ¿no? Y lo que sí es recomendable es que en esos inicios del senderismo, bueno, pues se encuentren a otros senderistas más veteranos que les comenten un poco también, porque yo no sé si hay algún peligro real en esos senderos físicos de que pueda haber alguna historia, no lo sé. Sí, lo hay. De hecho, una de las sorpresas que hemos tenido en la federación, precisamente por lo que hablábamos antes, con la licencia federativa y los seguros, es que el mayor índice de accidentes que se da en montaña se lo producen los senderistas, no los escaladores ni los alpinistas. Normalmente el escalador y el alpinista tienen unas normas de seguridad muy estrictas, un equipo adecuado y se respetan los protocolos de seguridad. En senderismo a veces hay demasiada alegría, demasiada irresponsabilidad, y a veces no se miden bien la fuerza, y personas se atreven con itinerarios que son mucho más largos o empinados de lo que pueden, o no han calculado bien las distancias y les coge la noche, o no llevan el equipo adecuado, que aunque sea escaso, tienes que tener agua como poco, y se producen deshidrataciones, se producen caídas, se producen un montón de accidentes que la mayor parte de ellos afortunadamente no son mortales, pero sí disparan el índice de accidentalidad en montaña. Pero eso, por eso decía que a lo mejor... Por eso es importante, siempre se dice, hay un axioma que se dice que no se haga senderismo, que no se salga al campo solo, que se salga acompañado, pero lo ideal es que esté bien acompañado. Lo ideal de senderistas o montañeros expertos, que estarán encantados de compartir su experiencia y sus conocimientos contigo, de protegerte y de arroparte, ¿no? Forma parte del carácter del senderista ayudar y compartir y colaborar con todo el mundo, y en particular con los más novatos, ¿no? A los que se les ve, se les cuida especialmente, ¿no? Antes había que hacerlo sola, hoy la cantidad de clubes y asociaciones que salen al campo de manera organizada con senderistas veteranos es muy alto, y están ahí a través de internet y en todos lados se les puede ver. Los clubes están federados, prácticamente todos los clubes están presentes en la federación, y hoy no se camina solo más que la persona que quiere. O sea, que es porque tú quieras irte solo. Sí, porque a veces quería, en otras épocas yo recuerdo que quería salir con clubes, pero había que pasar ciertos requisitos y no era fácil pertenecer a un club. Hoy no, hoy entrar en puede elegir el club, el tipo de gente. Los clubes al final somos personas, y la persona que se incorpora a este mundillo puede elegir el tipo de gente con la que quiere ir al campo. Los clubes pueden tener un nombre más o menos sonoro, más o menos rimbombante, pero al final lo que cuenta es el tipo de personas con los que vas a compartir esa experiencia. Que es importante. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, se me ha pasado volando, más con la conversación tanto de Manolo Duro como de Manolo Cardona. Bueno, pues además sobre todo en algo que a ellos les ilumina, es decir, que es el senderismo, algo en lo que disfrutan ellos, pues a mí me han hecho disfrutar en estos minutos que hemos estado con ellos. Digo que habría muchísimas horas, estaría hablando con ellos, pero el tiempo de televisión es inexorable cuando me hacen las señales y que debemos acabar. Bueno, pues Manolo Cardona Sosa, gracias por estar aquí. Habrá más ocasiones, incluso hablar de montañismo también, y senderismo, montañismo. Además que yo sé que estás tú muy metido también en ese mundo del montañismo, aparte de otros mundos, como el mundo del dibujo,
y ya te hemos traído en alguna ocasión para hablar de ello. Bueno, pues eso, desearte lo mejor y contar contigo en alguna otra ocasión. Por supuesto, muchas gracias y cuando quieras. Gracias, Manolo. Manolo Duro, pues lo mismo, ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo porque además el comentar esto de esos 12 años, que bueno, desde que tú entras a formar parte del senderismo y que vamos, para ti hoy es una necesidad el salir todos los días que sales, que no sé cuántos días saldrá, y es necesario, para ti ya es forma parte de tu vida. Yo creo que eso es un ejemplo a seguir para más de uno, cuando sobre todo tenga más tiempo, que decir, porque además a ti te surgió que te coincidieron 3 cosas a la vez que te permitieron adelantarte y meterte bien en el mundo del senderismo. Gracias. No me gasté ni un duro en erradicar el tabaquismo. El tabaquismo además te sirvió. Y además me sirvió. Te sirvió. Gracias, Manolo, por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, con las palabras de Manolo Duro y de Manolo Cardona hemos hablado hoy de senderismo. Yo creo que hemos aprendido alguna cosa más, y sobre todo el que estaba indeciso por practicar este deporte, bueno, pues ahí tiene la ocasión. Como decía Manolo, bueno, pues en internet se busca Club de Senderismo en Gran Canaria y ahí saldrán y uno pues elegirá el club que es mejor o que le gusten más las personas que estén ahí, que como decía Manolo, el club son las personas. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre. Hasta luego.